Bien, vamos a continuar el estudio. Estamos en el libro de los Gálatas y seguimos en el capítulo 4. En ese capítulo 4, la última semana, vimos cómo a partir del versículo 8, el apóstol Pablo exhortaba a los Gálatas que se estaban volviendo a los rudimentos de la ley, a los ritos judaicos, para tratar de encontrar favor con Dios. Este era un pensamiento eminentemente judío. Ellos nunca habían estado bajo la ley, ni ahora estaban bajo la ley, pero se estaban colocando en una posición que realmente estaban despreciando la gracia de Dios, ¿no? Por eso las palabras de Pablo en este libro hacia los Gálatas, que son bastante fuertes en algún sentido, para que reaccionaran y volvieran de nuevo al camino de la gracia de Dios, ¿no? A partir del versículo 8 vimos como el apóstol decía: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Él, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Es decir, estaban volviendo a prácticas superficiales, a ordenanzas legales externas, y realmente pues estaban despreciando, como Pablo se lo va a decir en el capítulo 5, estaban despreciando la gracia de Dios. En el capítulo 5 les dice unas palabras fuertes, dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, ¿no? Entonces son palabras, como vemos, bastante claras, bastante directas, ¿no? El versículo 11 de ese capítulo 4 es un versículo tremendo, porque el apóstol expresa su temor. Dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, ¿no? El apóstol aquí expresa su temor por los Gálatas. Los Gálatas profesaban ser cristianos, pero estaban tratando de encontrar favor con Dios por medio, como he dicho antes, de ordenanzas legales externas. Las ordenanzas legales externas las puede cumplir cualquier persona. Los no regenerados las pueden cumplir, ¿no? Pueden cumplir con todos los ritos que hoy en día entendemos dentro de la cristiandad, que formarían parte de un cristiano: asistir a reuniones, ser miembro de iglesia, estar bautizado, diezmar, servir, predicar. Todo esto lo puede cumplir una persona no regenerada perfectamente. De hecho hay advertencias en la palabra de Dios para personas que profesando ser cristianos habían hecho muchas cosas importantes, según ellos, para Dios, como aquellos que se presentaron delante de Dios, delante de Cristo, ante su trono, y dijeron: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y dice que Cristo en aquel día les dirá: nunca os conocí, no he tenido una relación personal con vosotros, no he estado habitando en vuestras vidas, no he habitado en vuestros corazones. Habéis hecho cosas externas y sí, pues podéis haber hecho mucho, pero no ha servido de nada, ¿no? Entonces, lo que realmente Dios aprecia es el corazón de una persona, ¿no? El corazón contrito y humillado, dice el salmista: no despreciarás tú, oh Dios, ¿no? Entonces, hoy en día, pues, la religión externa predomina en casi todos los ámbitos de la cristiandad, ¿no? Casi todo lo que se ve trata de atraer el ojo, trata de impresionar las emociones, pero el corazón queda intacto, ¿no?
en muchas de las ocasiones, ¿no? Este tipo de religión, como hablamos la última vez, es un tipo de religión que era el que tenía Caín. Caín era una persona religiosa, como vimos, ¿recordáis? Vimos que él era religioso, pero era un hombre terrenal, un hombre que amaba el mundo, y su religión estaba desprovista de un sentido adecuado del pecado y de la necesidad de la expiación. Casi todos los sistemas heréticos de doctrina tienen conceptos errados del pecado. El pecado es algo, bueno, es algo leve, es algo que no tiene mucha importancia, algún pecadillo que otro y tal. Solo cuando ha decaído considerablemente el sentido del pecado y la culpabilidad, entonces pensaremos que Dios puede tratarlo un poco a la ligera, ¿no? Si no tenemos mucho de qué ser salvados, pues una expiación muy pequeña puede ser suficiente, ¿no? Pero si nos damos cuenta de lo que es el pecado, de lo que significa ser pecadores delante de Dios, entonces clamaremos a Dios por un Salvador tal que solo después de haber sido hecho perfecto mediante el sufrimiento pudo ser autor de una salvación eterna. Si nos damos cuenta que el pecado es abominable delante de Dios, si nos damos cuenta que el pecado requirió el mayor sacrificio que Dios pudiera hacer, entonces nos presentaremos delante de Dios en humildad, nos presentaremos como se presentó Abel, no Caín, con la sangre del cordero y con un sacrificio vicario que ocupó nuestro lugar, que fue nuestro sustituto, ¿no? Caín adoraba pues como él quería, ¿no? Caín pues se presentaba delante de Dios, no importaba mucho él venía allí con una ofrenda de la tierra, dice. Además de eso, dice que estaba enojado con Dios, porque dice que cuando Dios no miró con agrado su ofrenda, dice que decayó su semblante, ¿no? Esto también nos habla, ¿no?, de las personas religiosas que se enojan con Dios. Se enojan con Dios cuando las cosas no les salen como ellos piensan, ¿no? Ellos piensan que deben de tener prosperidad, que deben de tener sanidad, salud, que deben de tener bienestar, que deben de vivir cómodamente. Cuando no salen estas cosas así, pues se enojan con Dios, culpan a Dios, culpan a Satanás, culpan a todo, menos a ellos mismos. Ellos no reconocen que son pecadores, ellos no reconocen que el problema está en ellos, que no está en los demás. Ellos no reconocen que necesitan la limpieza constante de la sangre de Cristo contra su pecado, contra su maldad. Ellos no se ven tan malos como para sufrir ciertas cosas. En este pecado llegó a caer Job, ¿no? Llegó a caer Job, que era un hombre piadoso y temeroso de Dios como ninguno. Sin embargo, cayó en ese pecado al pensar que Dios no estaba actuando justamente con él, ¿no? Puso en duda un poco la justicia de Dios, ¿no? Como si Dios se estuviera cebando con él, ¿no? Y bueno, este es el tipo de persona religiosa. La persona religiosa rehúsa, como rehusó Caín, traer una ofrenda por su pecado, ¿no? Él piensa que Dios de alguna forma está en deuda con él, y que de alguna forma Dios tiene que estar agradecido a él, ¿no? Porque, oye, vengo a las reuniones, hago palmas, levanto mis manos, oro, doy diezmo. Hombre, ¿qué más quieres, Dios? ¿Qué más quieres? Mi corazón es mío, hago lo que quiero y vivo como me da la gana, pero cumplo contigo, ¿no? Esto es la idea de una persona religiosa, ¿no? Está más que justificada, como el fariseo cuando se presentó delante de Dios en aquel templo y dijo: te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, adúlteros, injustos, doy diezmo, hago esto, oro, esto, lo otro. Y dice que el publicano estaba allí detrás, el pobrecito, que no se atrevía ni a levantar la cabeza, ¿no? Y decía: Dios sé propicio a mí, que soy pecador, ¿no? La palabra de Dios dice que él fue realmente el que fue justificado. Esta religión de la hipocresía, y tenemos que estar guardándonos muy mucho, porque esto a la carne caída es lo que le agrada.
es lo que le agrada. La carne caída cree que por que nuestras buenas acciones es una forma de expiar nuestro pecado, pero nuestro pecado no puede ser emblanquecido con nada que nosotros hagamos. Nuestro pecado no puede ser justificado por nada que nosotros hagamos. Nuestro pecado es tan perverso delante de Dios que requirió la sangre del unigénito Hijo de Dios para que pudiéramos ser perdonados y para que pudiéramos ser limpiados, ¿no? Esta es la realidad. Entonces, si no tenemos el concepto adecuado del pecado, pues vamos a tener la religión de Caín, ¿no? No solo eso, sino que también Caín dice que le dio muerte a su hermano, ¿no? No tenía realmente una preocupación por su hermano, sino que quería matarlo. Este principio satánico se manifestó en Caín y se manifiesta en la religión externa también. No hay consideración hacia los demás y dice la palabra de Dios que el que aborrece a su hermano, el que no ama a su hermano, es un homicida, ¿no? Y no tiene vida eterna permanente en él, ¿no? Entonces, una de las señales de que realmente estamos en Dios, de que realmente pertenecemos a Dios, de que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, es que amamos a los hermanos, deseamos estar con los hermanos, nos deleitamos en la presencia de los hermanos. No quiere decir que no vayamos a tener ningún problema nunca con algún hermano, pero no es lo habitual, no es la norma, es la excepción. En el momento que tengamos algún problema con algún hermano, pues enseguida tenemos que resolverlo, ¿no? No dejarlo que se enquiste, sino actuar en consecuencia, ¿no? No solamente dice la palabra de Dios que mató a su hermano, sino que también mintió a Dios. Mintió a Dios. El religioso es una persona que oculta de Dios las cosas, ¿no? ¿Dónde está tu hermano?, le dijo Dios a Caín, ¿no? ¿Qué soy yo, acaso, el guardián de mi hermano? No sé dónde está mi hermano, no lo sé. Entonces, el religioso siempre oculta de Dios. El religioso no destapa el corazón delante de Dios, ¿no? Piensa que es una necedad pensar esto, ¿no? Pero piensa que un pecado puede resultar secreto porque permanece escondido de los hombres y que Dios posiblemente tampoco lo vea, ¿no? Esto lo pensó David por un tiempo cuando hizo aquello que hizo, ¿no? Y llegó a endurecer su corazón de tal forma, cuando no nos presentamos delante de Dios con el corazón abierto, podemos llegar a una dureza de corazón tal que parece increíble, pero lo que hizo David realmente estuvo un año como si nada, ¿no? Porque adulteró con aquella mujer, mató a su marido, tuvo el hijo, como mínimo pasaron 9 meses, tenemos ahí 9 meses. Y luego dice que después Natán vino a él, ¿no? Y él estaba tan tranquilo allí, y cuando le contó aquella historia a Natán, y estaba tan como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y fue una historia que posiblemente cuando Natán se la contó, si hubiera tenido un corazón sensible delante de Dios, enseguida hubiera reaccionado, pero él no reaccionó, nada más que no reaccionó, me refiero en favor de presentar su pecado delante de Dios. Él, cuando le contó aquella historia de aquellos 2 hombres, el pobre y el rico, el que tenía muchas ovejas y vacas y el que tenía una sola ovejita que él había criado desde pequeño y que había comido en su seno y que había dormido con él, y cuando vino aquel caminante al hombre rico y dice que tomó la ovejita del pobre y se la dio y se la puso para que comiera, ¿no? Y entonces David, en vez de, ahí en ese momento, David, si hubiera tenido un corazón sensible, hubiera dicho: he pecado contra Dios, pero él dijo: no, ese hombre merece la muerte, ese hombre vive Dios, que ese hombre tiene que morir, que tiene que pagar 4 tantos lo que hizo, y no reaccionó delante de Dios, no fue capaz, ¿no? Y tuvo que decirle Natán: tú eres ese hombre, David, tú eres ese hombre. Dios te dice así, Dios te ha dado, te libró de Saúl, te ha dado la casa de Saúl, las mujeres de Saúl, te ha dado Judá, te ha dado Israel, te ha dado todo. Y si esto hubiera sido poco, te hubiera añadido mucho más. Y no sé, no tenía un corazón sensible, ¿no? Y el pecado oculto insensibiliza el corazón, ¿no? El pecado oculto insensibiliza el corazón. Por eso no solamente tenemos
que luchar contra los pecados externos en nuestra vida, que es lo que hace el religioso. Los fariseos posiblemente eran de las personas moralmente más perfectas que había, externamente. Oraban, ayunaban, diezmaban, hacían todo, pero sin embargo su corazón estaba corrompido. Su corazón estaba corrompido. Jesús los tuvo que descubrir. Jesús los tuvo que descubrir. Por fuera estáis, parecéis limpios, parecéis tal, pero por dentro estáis llenos de inmundicia, llenos de adulterio, llenos de robo, llenos de fornicación. Entonces nosotros tenemos que pensar que el corazón es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere el corazón. Quiere decirse que cuando estamos pensando mal, estamos pecando contra Dios. Cuando tenemos pensamientos impuros, estamos pecando contra Dios, que tenemos que atacar el pecado ahí y que tenemos que luchar contra el pecado ahí y ponernos delante de Dios ahí, no esperar a que llegue a un acto externo, porque a lo mejor no va a llegar nunca, pero el corazón está corrompido, ¿no? El corazón está corrompido y lo que Caín de alguna forma hacía era ocultar delante de Dios su odio y su maldad, ¿no? Yo no lo sé, no sé dónde está mi hermano. Dios, no lo sé, yo no soy, es que soy yo el guardián de mi hermano, no lo sé. No destapó su corazón delante de Dios. El verdadero Hijo de Dios destapa su corazón. Esto lo entendió David después de su pecado, por eso en Primera de Crónicas 29 él dice: yo sé que amas la verdad en lo íntimo, yo sé que tú escudriñas el corazón, yo sé que tú vas a lo profundo del corazón, yo sé que todas estas cosas externas no sirven para nada. Pueden servir para algo cuando acompaña un corazón humillado delante de Dios, pero si no, podemos hacer un templo, podemos hacer algo grandioso, podemos hacer lo que quiera, pero como Dios le dijo a Salomón cuando hizo el templo, dice: sí, yo estoy aquí, voy a habitar en esta casa y tal, pero quiero el corazón, Salomón. Si tú andas delante de mí, si tú andas en integridad, yo te voy a bendecir. Pero quiero el corazón, este templo de oro tan bonito. Ya sabes que si no andáis delante de mí, soplaré y lo derribaré, lo destruiré entero. Yo no quiero edificios, porque ¿qué edificio me vaya a construir? Si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Si yo pongo el pie encima de la tierra y la chafo, ¿qué casa me va a hacer? Salomón, yo quiero tu corazón y quiero el corazón de las personas. No quiero templos de oro ni de piedras preciosas ni de nada. Si mío es todo, mío es todo. Mío es la tierra, mío es el oro, mío es la tierra, su plenitud, todo es mío. ¿Qué me vais a hacer? ¿Qué me vais a dar? ¿Qué me queréis dar? ¿Dinero me queréis dar? ¿Qué me queréis dar? Sí, esto es la realidad de lo que es la verdadera fe, ¿no? El corazón, una fe en el corazón, una fe que se pone delante de Dios, que nos hace que nos pongamos delante de Dios y que hace que nuestras vidas estén descubiertas delante de Dios, que no ocultemos de Dios nuestras vidas, sino que destapemos nuestras vidas delante de Dios tal como somos, tal como Dios está presto, ¿no? Dios está presto. Cuando la vida de una persona se abre delante de Dios, Dios siempre está presto. Sea el mayor pecador, sea la persona más perversa. Esto lo vemos continuamente en las Escrituras. Dios muestra misericordia. Una ciudad entera, Nínive, se volvió a Dios y Dios la perdonó. Reyes perversos, Manasés, un rey malo, perverso como él solo. Acab, otro rey malo y perverso, dice que se volvieron y se humillaron delante de Dios y Dios los perdonó y Dios los restauró. La gracia y la misericordia de Dios, sublime. Sin embargo, hay otros hombres que aparentemente vieron cosas grandes de Dios, vieron el poder de Dios, contemplaron las maravillas de Dios, sin embargo no permitieron que Dios llegara a sus corazones, se quedaron en lo externo. Balaam, Saúl, mira que Saúl vio cosas de Dios. Saúl vio cosas de Dios. Saúl estaba profetizando entre los profetas. Saúl vio cómo de forma milagrosa Samuel le abrió su corazón, le dijo: no temas, sin saber nada, dice: no temas, que has perdido una asna, y Samuel no sabía nada. Él vio el poder y la grandeza de Dios.
Él vio como un niño vencía a un gigante. Él vio tantas cosas. Sin embargo, estas cosas él no dejó que su corazón fuera transformado, ¿no? Él se quedó en lo externo, él se quedó en la religiosidad, él se quedó en lo que veía, ¿no? Se hacía monumentos aquí y allá, quería que Samuel lo honrara delante de los ancianos, quería que su gloria no menguara delante de las personas, se enfadaban cuando cantaban que Saúl había matado a miles y David a 10.000, ¿no? Esto es el corazón religioso. El corazón religioso hace que el hombre como Caín se vuelva también fugitivo y errante, no ande deambulando, no tenga paz. Caín se convirtió en un fugitivo y errante, ¿no? Andaba de acá para allá, andaba dando tumbos, buscando, dónde voy, qué hago, voy aquí, voy allá, no encontraba la paz, ¿no? Y este es el hombre religioso, no encuentra paz. Si escogemos el camino de la religión superficial, vamos a vivir una vida de errante, vamos a ir para acá, vamos a ir para allá, vamos a buscar aquí, vamos a buscar allá, vamos a ver si este o aquel tiene, o este tiene, o quién, o este, todo. Y vamos a andar así siempre, como un fugitivo y como un errante, dando tumbo. Y sin embargo, Dios siempre nos está esperando. Dios siempre nos está esperando a que nos volvamos. Siempre hay oportunidad para volvernos a Dios. Las cosas no tienen por qué ser perpetuas en nuestra vida. No tenemos por qué vivir una vida religiosa, una vida de carnalidad, una vida de superficialidad, una vida de externa, de cosas externas. En cualquier momento nos podemos volver de corazón a Dios. Dios está esperando. Dios siempre está esperando el momento de arrepentirnos delante de Dios. Hasta aquella mujer en la iglesia de Tiatira, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Aquella mujer que estaba fornicando, dice la palabra de Dios. En Apocalipsis 3, estaba fornicando, en Apocalipsis 2, perdón, estaba en los últimos versículos. Cuando le escribe a la iglesia, dice, tengo contra ti que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer de lo sacrificado a los ídolos, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se arrepiente de sus fornicaciones. Hasta una mujer que estaba fornicando, que estaba dentro de la iglesia y que estaba enseñando falsedades, y Dios extendió su misericordia. Siempre es tiempo y siempre es momento para que una persona se vuelva de corazón a Dios, hasta el más perverso, hasta la persona que vive más alejada de Dios, tiene esa oportunidad, ¿no? Tiene ese tenderle Dios la mano para que la persona se vuelva a Él. Entonces, aprovechemos siempre la oportunidad para ponernos delante de Dios y para descubrir nuestro corazón delante de Dios, para permitir que su gracia inunde nuestras vidas, ¿no? Y no seamos religiosos externos, no seamos formalistas religiosos, no seamos racionalistas y incrédulos, sino seamos esos cristianos que se humillan delante de Dios, ¿no? La religión externa está censurada. Las palabras más duras de Jesús fueron a los religiosos. A los publicanos nunca les habló y les dijo, soy unos pervertidos y soy unos pecadores, sin embargo sí se lo dijo a los religiosos. A los religiosos les dijo víboras, les dijo serpientes, les dijo hipócritas, les dijo de todo. Entonces la denuncia más fuerte de Cristo, la denuncia de la palabra, es contra la religión externa, contra el formalismo religioso. La religión externa está muy bien descrita, esta forma de religión está muy bien descrita en 2 de Pedro 2. Fijaros en 2 de Pedro 2 lo que nos dice. Fijaros. 2 de Pedro 2, mirad lo que nos dice. Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, versículo 1, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos
destrucción repentina. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí vemos cómo estos falsos maestros que introducen la religión superficial niegan, en primer lugar, niegan la redención. Dice que negarán al Señor que los rescató. La redención está ausente de su mensaje. Ellos predican moralidad, predican filosofía, predican ley, predican hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero la redención está ajena. Ellos negarán al Señor que los rescató. Entonces el mensaje de la cruz es ajeno a esos maestros falsos y a ese tipo de religión. Es un mensaje que está ausente, no interesa mucho. Si les pones a escuchar todo lo que ha leído Fina, se aburren, no les dice nada, no llega a la fibra de su corazón, sino que ellos están interesados en otras cosas. Ellos están interesados en lo que dicen aquí, dicen en hacer mercadería, como dice el versículo 3. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Lo que les interesa es tu dinero y mi dinero. Le interesa tu dinero y mi dinero. ¿Por qué? Porque les gusta vivir a costa de los demás. Les gusta sacar el dinero y quieren vivir por la cara, ¿no? Quieren vivir por la cara. Hoy día, yo viendo la televisión un montón de días, pues están pidiendo dinero sin parar, día y día, por un lado por otro. La televisión que ponga están pidiendo dinero. Solo les interesa tu dinero, solo les interesa mi dinero. Entonces, pues bueno, piénsatelo, piensa si vas a dar el dinero, porque el dinero es para mantener personas que siguen la avaricia, que lo que quieren es vivir del cuento y no trabajar, y entonces tenemos que pensarnos si vamos a mantener a estos falsos, a estos buitres, a estas aves rapaces carroñeras que quieren picotear constantemente el bolsillo de las personas, y las personas están dispuestas a mantenerlas, ¿no? Entonces, pues esto es una de las cosas que caracteriza a este tipo de religión, ¿no? Luego hay una advertencia aquí de unos casos en los cuales Dios trajo juicio contra ángeles que pecaron, contra el mundo en los días de Noé, contra Sodoma y Gomorra, y todos estos juicios nos hablan de que realmente, como dice en ese versículo que hemos leído, la condenación vendrá sobre la religión externa. Solo hay que leer Apocalipsis 17 y nos daremos cuenta de que el juicio vendrá sobre la religión externa, sobre la hipocresía, va a venir. Puede venir en esta tierra, pero bueno, en esta tierra Dios hoy es día de gracia. Dios, como he dicho, da oportunidad a todo hipócrita, a todo religioso, a todos los que profesamos ser cristianos, para que nos volvamos a Él. Pero llegará un día cuando todo lo que no ha plantado Él será desarraigado, como dijo Juan el Bautista, como dijo Jesús: toda planta que no ha plantado mi Padre Celestial será desarraigada. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, y entonces todo aquello que no ha plantado Dios será desarraigado, ¿no? Vemos que esta forma de religión sigue la carne. Dice el versículo 10, dice: mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Son personas que siguen la carne, que hablan de lo que no conocen, que se meten y se entremeten en cosas en cosas celestiales, se pasan el día atacando potestades y atacando principados, pero por debajo lo que quieren es que les dé el dinero. Eso es lo que buscan, que les dé el dinero y que puedan seguir viviendo en la carne, porque dice que siguen la carne. Y luego dice, recibiendo el versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día.
Ellos lo que les importa es vivir bien. Ellos lo que les importa, el religioso, lo que más le preocupa es que pueda vivir bien. Y el maestro, que saca el dinero de los que profesan un cristianismo externo, lo que quieren es esto, vivir en deleites cada día. Ellos te dicen, te predican este evangelio diabólico de la prosperidad, te predican el que tienes que estar dándoles dinero para que tú recibas bendición de Dios, te lo predican constantemente porque lo que quieren es eso, quieren vivir en deleites, quieren no privarse de nada y tenerlo todo a costa de los ingenuos, claro, a costa de aquellos que pensando que pueden recibir de Dios pagando lo que Dios ofrece por gracia, pues se prestan a este juego de hipocresía, ¿no? Y entonces ellos quieren vivir en deleites, como dice ese versículo. Dice el versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Estas son las características, ¿no?, de los falsos maestros, de los religiosos externos. Ojos llenos de adulterio, seducen las almas inconstantes, se aprovechan de la ingenuidad de muchos y los llevan por el camino de la perdición. Son hijos de maldición. Dice que han dejado, el versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el precio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Cuál es el camino de Balaán que nos dice aquí? Pues un profeta asalariado que buscaba hacer negocio con su don. Esto es el camino de Balaán, es el camino que están siguiendo hoy muchos supuestos líderes de la cristiandad. Es el camino de Balaán, es hacer negocio con un supuesto don. Esto es lo que quería Balaán. Balaán, llegaron los príncipes, llegaron con dinero y Balaán se quería ir la primera vez. Dios le dijo, no vayas con ellos que quieren que maldiga a un pueblo que no es maldito, que es bendito. Y luego vinieron con más dinero. Dice, bueno, pues quedaros aquí porque a ver si Dios me deja ir, hombre. Y fue otra vez a decírselo a Dios, ¿no? Dice, bueno, venga, si Dios permitió que fuera, aunque le puso la mula delante para que se diera cuenta de que era un perverso y que era malo, ¿no? Y hizo que la mula hablara, ¿no? Pero este es el camino de Balaán. El camino de Balaán es hacer negocio con los demás, con las cosas de Dios. Es aprovecharse de los demás, ¿no? Es aprovecharse de los demás. Es sacar el dinero de los demás, es no permitir que Dios ponga en el corazón de un cristiano donde debe dar su dinero o donde hay mayor necesidad, sino que ellos te tienen que decir que se lo dé a ellos para que ellos puedan mantener su nivel de vida, su estatus, sus negocios, sus templos, su edificio, todo en lo que están metidos, ¿no? Entonces aquí hay una reprensión muy dura, ¿no? Dice que en el versículo 17 dice que estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Fuentes sin agua. Pues simplemente quiere decir que estas personas no son regeneradas, no tienen el Espíritu, no tienen el Espíritu Santo. Todo aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces estas personas no son regeneradas, son personas que están moviéndose en la cristiandad, están andando por la cristiandad, están predicando en púlpitos, están dirigiendo instituciones, pero no son regeneradas. Dice que son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Dice en el versículo 18, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Sus palabras son presuntuosas, son palabras infladas, son palabras vanas y seducen a las personas, a los que se acercan a la cristiandad, las seducen y las cautivan y las llevan por un camino que no es recto, no es el camino de Cristo, no es el camino estrecho, no es el camino del sufrimiento, no es el camino de la negación de uno mismo, no es el camino de tomar la cruz, es el camino de ancho,
Es el camino que puedes andar y moverte con mucha libertad, que puedes andar para acá y para allá, que puedes quejarte contra Dios, que puedes estar enojado con esto, que puedes hacer adorar como tú quieras, que puedes esto, que puedes lo que quieras, no hay problema. No es el camino estrecho, no es el camino donde tenemos que entrar humillados, no es el camino donde caminamos de la mano con Cristo mediante una relación personal con Él, no, es el camino donde van todos juntos y van como dice Proverbios, van como necios a las prisiones para ser castigados. El camino que, como dice el mismo libro de Proverbios, dice que hay un camino que parece camino de vida, pero su fin es camino de muerte. Es un camino que por ser religioso es atractivo y parece que es de Dios, pero lleva a la muerte, Satanás trama este camino de tal manera, su ceremonia, sus ritos, su etiqueta de alta estima, su religiosidad, que parece que es de Dios, porque se hace mención de la Biblia, se hace mención de la moralidad, se hace mención de la Escritura, se hace mención de muchas cosas, pero sin embargo es el más oscuro de los velos, sin embargo es la más fatal de las mentiras. Es un camino que por ser religioso le parece recto al hombre, pero no hay ni Cristo, no hay ni sangre expiatoria, no hay pecado, no hay nada. Entonces este es el camino que siguen los religiosos, ¿no? El camino de muerte, es camino de muerte, es camino que si no se vuelven las personas, dice el versículo 19, les prometen libertad, son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Esto es cierto del perro mejor criado y de la puerca mejor lavada. ¿Por qué? Porque no han cambiado sus naturalezas. No ha habido regeneración. Siguen siendo perros y cerdos. Entonces, esto es cierto de aquellas personas que profesando ser cristianos han huido de las contaminaciones del mundo porque han tenido cierto conocimiento del Salvador, han andado en el camino de la religión, han andado el camino, pero luego no reconocen la deuda que tienen con Dios por su pecado, no aceptan a Cristo verdaderamente de corazón como su único y suficiente Salvador y se vuelven atrás de acuerdo a su naturaleza que no ha sido regenerada, ¿verdad? Entonces el perro sigue siendo perro y el cerdo sigue siendo cerdo y vuelven a lo que eran, porque sus naturalezas no han sido cambiadas. Sin embargo, la regeneración transforma nuestra naturaleza, dejamos de ser perros y cerdos. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos nuevos deseos, nuevos afectos, nuevos anhelos, nuevo poder, nueva vida, nueva gozo, nueva paz, nueva tristeza. Todo lo que antes nos entristecía ya no es el motivo de tristeza. Todo lo que antes nos gozábamos ya no es motivo de gozo. Ahora tenemos nuevas capacidades porque hemos sido regenerados. Pero si no hemos sido regenerados, pues seguiremos siendo cerdos y seguiremos siendo perros. Volveremos a nuestro vómito y volveremos al cielo a revolcarnos porque nuestras naturalezas no han sido cambiadas. Y esto es el camino religioso, ¿no? Y bueno, pues hoy en día, ¿qué haría Pablo? Está reprendiendo a los Gálatas, como vemos, de una forma. Hoy Pablo condenaría todas las tradiciones que hemos heredado del judaísmo y del cristianismo. ¿Qué pensáis? Claro que las condenaría. Claro que las condenaría. Si Pablo aquí habló tan fuerte, pues claro, nosotros hemos heredado muchas cosas
del judaísmo y del catolicismo. Hemos heredado esa casta de sacerdotal. Dice la Biblia que todo creyente es sacerdote. Y hoy día parece que hay una casta sacerdotal que se sigue dividiendo entre clero y laico. Jesús dijo: no llaméis Padre vuestro a nadie, no llaméis Rabí a nadie, porque uno es vuestro maestro y uno es vuestro padre y todos vosotros sois hermanos. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de mediadores? ¿Qué necesidad hay de castas? Escucho hasta en algunos sitios que a los músicos les llaman levitas. Levitas. Aquí van a subir ahora los levitas. Pero ¿qué lenguaje es ese del cristianismo? ¿Qué lenguaje es? Y si, por favor, somos hijos de Dios en Cristo. Los levitas eran aquellos que desmontaban el tabernáculo, que luego lo montaban, y luego en el templo estaban allí para cantar, para eso. Pero en el Nuevo Testamento somos más que levitas, somos sacerdotes. Somos sacerdotes, el creyente es sacerdote. Dice que nos ha hecho Dios reyes y sacerdotes, no somos levitas. No hay ningún levita, no hay casta de levitas y sacerdotes. ¿Entiendes? Y hoy hasta le llaman levita a los músicos. Hoy se idolatran los templos y las sinagogas que eran tan idolatrados en el Antiguo Testamento, hoy se siguen idolatrando. Muchas iglesias nada más que viven para construir edificios, para coger dinero para edificios. Se pasan los ayunos y las oraciones para construir el templo, por favor, vamos a tener un poco de los primeros cristianos. Se reunían en casa, se reunían en donde podían. Pablo se reunió en la escuela de Tirano, llegaba en Corinto, en Éfeso, y en Corinto se reunía en una casa que estaba junto a la sinagoga. Entonces, ¿qué vamos buscando? ¿Qué vamos buscando? ¿Qué queremos? Seguimos buscando las cosas externas, seguimos buscando las cosas que solamente atraen al ojo. Queremos impresionar solamente al ojo. Y esto es lo que hay, ¿no? Y bueno, pues volvámonos a la Biblia, volvámonos a la palabra de Dios, volvámonos a las cosas de corazón, que salgan de lo profundo del corazón hacia Dios, que descubramos nuestro corazón y que podamos expresar delante de Dios, ¿no? Hoy en día todo se presta a que sea algo superficial y religioso. Hasta las reuniones que se hacen en la mayoría de los casos donde se profesa cristiandad son así. Es un showman y espectadores, y una persona haciendo todo y las demás personas allí escuchando y nada más. Y entonces esto hace que las personas pues estén tan a gusto y tan cómodas y estén ahí pues agazapados, escondidos y de alguna forma pues pasando inadvertidos entre la multitud, ¿no? Porque, bueno, yo con que me vean que vengo, con que me vean que tal, entonces esto también se presta, ¿no? Entonces la palabra de Dios dice que las reuniones en la iglesia primitiva, nos lo dice en primera de Corintios 14, ¿no? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, podemos edificarnos. Si tenemos una relación con Dios, va a haber algo en nuestra vida que podamos compartir, que podamos dar testimonio. No va a ser siempre esa reunión donde siempre habla uno o el otro, o siempre son los dos mismos que hablan, o los tres, o los músicos cantando y todos los demás allí sentados viéndolos, ¿no? Entonces, las reuniones de la iglesia primitiva enseguida tenían que detectar fácilmente cuando había una persona que realmente era una persona religiosa, porque no tenía de Dios, no tenía que compartir, no oraba, no compartía, no decía estoy teniendo esta experiencia con Dios, Dios me está llevando a esto, Dios me ha hablado con esto, Dios tal. Entonces estas eran las reuniones de la iglesia primitiva, eran unas reuniones donde realmente había esa expresión del corazón, que tenía una relación personal con Jesucristo. No era una reunión del tipo este que se hace, que también se ha heredado de la reunión sinagoga, que era un principal de la sinagoga y todos los demás escuchando. El principal leía, luego lo explicaba y todo el mundo, adiós, Dios te bendiga, hasta luego, y tan tranquilos, ¿no? Hasta el sábado que viene. Y entonces, pues,
hay muchas cosas, ¿no? que Pablo seguro que igual que censuró a los Gálatas también censuraría hoy en día, ¿no? Y nos haría ver que debemos de alejarnos, como les pidió a los Gálatas, que no se dejaran fascinar. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar con la carne, pues seguro que también nos exhortaría para que volviésemos a la verdadera vida espiritual, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿no? Y nos exhortaría, ¿no? Y las exhortaciones están aquí para nosotros, como veremos en todo este libro, ¿no? Estamos estudiándolo y nos estamos deteniendo mucho porque es una epístola gloriosa, maravillosa, impresionante, la doctrina de la justificación por la fe, el fruto del Espíritu, la relación con Dios por medio del Espíritu, la adopción como hijos. Es una epístola que es tan gloriosa, tan maravillosa, que es que podemos quedarnos aquí años en esa epístola, ¿no? Porque realmente hoy hemos avanzado medio versículo, ¿no? Porque nos quedamos en el 11 y seguimos en el 11, ¿no? Y entonces, pues, es maravilloso, ¿no? Solamente podemos decir que Dios nos ayude, ¿no? Y que podamos, y que esta palabra de este libro glorioso pueda dar fruto en nuestras vidas. Amén. Amén.